Bueno chicos, a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que saber acá? La notación de Lewis, ¿ya? Para elementos representativos, o sea, elementos del grupo A de la tabla periódica. Por ejemplo, fíjate en este lado, aquí tienes al hidrógeno. Si al hidrógeno nosotros hacemos la configuración electrónica, vemos que tiene 1s1, ¿no? Su nivel 1s1. Aquí vemos al magnesio. Si nosotros le hacemos la configuración electrónica de sus 12 electrones, vemos que tiene un kernel del neón y termina en 3s2, ¿ya? Si le hacemos al boro, que tiene 5 electrones, vemos que esta es su configuración electrónica. ¿En qué te tienes que fijar acá? Mira, fíjate en el último nivel de su configuración electrónica. Mira, ve, él termina en 1. Entonces la representación de Lewis, que viene a ser esto, que es el símbolo del elemento químico con unos puntitos que representan los electrones de valencia, representan los electrones de la última capa de la configuración electrónica, ¿sí? Aquí hay un electrón y aquí hay un puntito, ¿ya? Ahora, por ejemplo, vayámonos al magnesio. Mira, a ver, el magnesio su nivel es 3s2 y en ese nivel tiene 2 electrones, y tú ves en la notación de Lewis que hay 2 electrones, ¿ya? Y así va a pasar para todo. Por ejemplo, vámonos al bromo. Si hacemos la configuración electrónica de bromo, sus últimos electrones estarán en su última capa, en el nivel más alto, que sería 7, y ahí es donde aparecen los 7 electrones que rodean al símbolo del compuesto para la notación de Lewis, ¿ya? Si no te acuerdas cuál es la notación de Lewis para los elementos representativos, puedes hacer la configuración electrónica y en la última capa vas a hallar cuántas bolitas, cuántos electrones debes poner al símbolo, o si no te aprendes esta tabla de memoria, ¿ya? Por ejemplo, para el 1A es un electrón, para el 2A 2 electrones, para el 3A 3 electrones, para el 4A 4 electrones, para el 5A 5 electrones, 6A 6 electrones, 7A 7 electrones y 8A 8 electrones, ¿ya? Ahora hay que ver otra cosa más. A ver. ¿Cómo es la notación de Lewis para compuestos? ¿Ya? Esto que tú has visto acá es la notación de Lewis para elementos, pero hay que ver cómo es en un compuesto. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos al sodio y al cloro. Nosotros sabemos que si combinamos estos elementos podemos formar el cloruro de sodio, ¿ya? El cloruro de sodio. Mira, de sodio, esta es la configuración electrónica. Esta es la configuración electrónica del cloro, ¿ya? Pero aquí en este lado yo tengo la notación de Lewis para cada elemento, ¿ya? Mira, primero voy a hacer esta combinación y luego voy a hacer esta combinación, ¿ya? Para que veas que sale lo mismo. Por ejemplo, si yo combino el sodio, combino con el sodio, lo combino con el cloro, lo que sucede es que este electrón de su última capa se va a venir acá, se va a venir al cloro, o sea, del metal se viene al no metal el electrón, ¿ya? Y cuando suceda eso va a quedar, cuando este electrón se retire, el sodio va a quedar de esta manera, va a quedar como sodio positivo, y cuando el cloro acepte un electrón va a quedar así como cloro con carga -1, porque ha ganado un electrón. Entonces se formará este compuesto, ¿no? Donde uno adquiere una carga positiva y el otro adquiere una carga negativa, y su configuración electrónica quedará dispuesto de esta manera, ¿ves? ¿Ya? Entonces y dentro del compuesto el sodio tomará esta configuración electrónica y el cloro tomará esta configuración electrónica. Ahora vayámonos acá con la notación de Lewis. ¿Cómo es esa combinación? Simplemente el sodio va a donar ese electrón al cloro, y tú lo ves acá. Mira, el sodio ha donado ese electrón y se ha quedado positivo, y el cloro, al recibir un electrón, se ha quedado negativo con un -1. Y aquí se forma un enlace. Ese enlace que se forma es un enlace iónico, ¿ya? Es un enlace iónico. Cuando se mezcla un metal
con un no metal hay una transferencia de electrones, ¿ya? Y el enlace que se forma es un enlace iónico. Para que sea un enlace iónico, por lo general la variación de la electronegatividad tiene que ser mayor o igual a 1.7. Los átomos, al formar enlaces químicos y de ese modo lograr su mayor estabilidad, transfieren electrones para adquirir una estructura de gas noble. Date cuenta, de esta manera el sodio estaba inestable y el cloro también estaba inestable. Cuando ellos se han combinado, se han vuelto más estables. Se han vuelto más estables porque han adquirido la configuración de gas noble. Por ejemplo, el sodio, al donar un electrón, se ha quedado con la configuración del neón. Y el cloro, al aceptar un electrón, se ha quedado con la configuración del gas noble del argón, ¿ya? Por eso es que cuando los átomos se combinan, así en un enlace iónico, buscan adquirir las configuraciones de gases nobles, ¿ya? Vamos a ver unos ejemplos. Mira, ahora todo, de acá en adelante todo lo vamos a resolver de esta manera. De esta manera ya no, ya. Este era para explicar nada más. Por ejemplo, yo aquí tengo el óxido de calcio y yo quiero hacer su notación de Lewis para este compuesto. Entonces, ¿cómo sería? Primero hago por compuestos. Esta es la notación de Lewis para el calcio y esta es la notación de Lewis para el oxígeno. Y simplemente, ¿qué es lo que hago? Estos dos electrones que están acá los va a donar. Los va a donar al oxígeno. Y aquí está, ¿ve? Escribes el calcio sin esos dos electrones. Y como ha donado dos electrones, le pones la carga más 2 y el número de electrones que se ha donado. Listo. Ahora en el oxígeno, tú escribes el oxígeno con todas sus cargas respectivas que le pertenecen y las nuevas cargas que le han donado. Y como han sido menos 2 cargas, entonces escribes menos 2. ¿Ya? Listo. Estas cargas no lo vayas a simplificar, no se simplifican. Y así nada más quedaría la notación de Lewis para este compuesto. Ahora vámonos acá al óxido de aluminio, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que sucede acá? Aquí el aluminio tiene 3 electrones de valencia y el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces, ¿cómo resuelves esto? Es igual que el caso anterior. El aluminio va a donar todos sus electrones al oxígeno, ¿ya? Le van a donar todos sus electrones al oxígeno. Ojo, pero cuando le done todos los electrones tiene que alcanzar 8 electrones. Date cuenta, el oxígeno ¿cuántos tiene? Aquí ya tiene 6. ¿Y cómo le va a donar 3? ¿Ah? Entonces lo que tú vas a hacer es algo bien sencillo. Al aluminio lo escribes así solito, suponiendo que ya le ha donado todos sus electrones. Y al oxígeno tú lo escribes con sus valencias, que viene a ser 6. Y le agregas 2 nada más. Le agregas 2 electrones, ¿ya? 2 electrones. Entonces el aluminio, como ha donado 3 electrones, se quedará con más 3. Y el oxígeno, como ha recibido 2 electrones, se quedará con menos 2. Pero vuelve la pregunta, ¿no? Oye, pero si existía 3 electrones y él solamente puede recibir 2, ¿qué ha pasado? ¿Cómo? Entonces para eso tú lo vas a multiplicar acá por coeficientes. ¿Y cuáles van a ser esos coeficientes que tú lo vas a multiplicar? Los mismos que están acá, ¿ven? Aquí dice 2 para el aluminio, entonces tú le pones 2, ¿ya? Aquí dice 3 para el oxígeno, tú acá le pones 3, nada más. Y se iguala, porque mira, ve 2 por 3 que te da una carga positiva, más 6. Y aquí 3 por menos 2 te da una carga negativa, menos 6. Entonces se ha igualado. Estos son los electrones que él ha perdido y estos son los electrones que él ha ganado. Entonces se iguala, ¿ya? Y vamos a confirmarlo con este problema, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos el calcio y el nitrógeno que se está combinando. El calcio tiene 2 electrones de valencia y el nitrógeno tiene 5, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haces? Escribes el calcio solito, ¿ya? Perdiendo los 2 electrones. Si él pierde electrones se hace positivo, entonces tiene más 2, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que escribes? Escribes el nitrógeno con sus electrones de valencia respectivas, que vienen a ser 5. Y le completas la cantidad de electrones que falta. ¿Cuánto les faltan? 3 electrones, le completas. Como tú les has aumentado 3 electrones, entonces tiene que ser una carga de menos 3. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a poner los coeficientes que están acá. Por ejemplo, dice que hay 3 calcios. Entonces pones 3 calcios. Y dice que hay 2 nitrógenos. Entonces pones 2 nitrógenos. ¿Ya? Y eso sería todo. Y esta es la estructura de Lewis
para compuesto iónico, ¿ya? Este es un compuesto, es un enlace iónico. ¿Por qué? Porque es la combinación de un metal y un no metal. Este es el metal y este es el no metal. Este es el metal y este es el no metal. Este es el metal y este es el no metal. Forman compuesto iónico y la variación de la electronegatividad es mayor a 1.7. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se mezcla un no metal con un no metal? Pues aquí ya no va a haber transferencia de electrones. Date cuenta, mira, ve, metal, no metal, transferencia de electrones. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede acá? Acá es un no metal y no metal. Y es compartición de electrones. ¿Ya? Este enlace covalente, la variación de la electronegatividad es menor a 1.7, mientras que en el iónico era mayor a 1.7, aquí es menor a 1.7. Vamos a ver acá que es la regla del octeto. Dice, los átomos al formar enlaces químicos y de ese modo lograr mayor estabilidad comparten electrones, ¿ya? Comparten, para alcanzar 8 electrones en su última capa. 8 electrones en su última capa, pero de manera compartida. Ojo, va a haber excepciones, ¿eh? Por ejemplo, el hidrógeno solo alcanza 2 electrones. En la compartición solamente debe tener 2 electrones. Por ejemplo, el berilio en la compartición solamente debe tener 4 electrones. El boro en la compartición solamente debe tener 6 electrones. El aluminio en la compartición solamente debe tener 6 electrones. Y para este enlace, que es el enlace covalente, nosotros vamos a utilizar esta formulita, ¿ya? Que nos va a ayudar un montón para no estar tanteando. ¿Qué dice la formulita? Dice que estas dos son las formulitas. Uno es el número de enlace. Dice que el número de enlace es la semidiferencia de A y B. ¿Pero quién es A? A son los electrones del octeto, o las excepciones. Y B es la suma de los electrones de valencia. Entonces la semidiferencia de ellos te va a dar el número de enlace. Y B menos el doble del número de enlaces, o sea, el doble de esta semidiferencia te va a dar el número de electrones libres. Esto se va a entender más en un ejemplo. Por ejemplo, yo que tengo acá el nitrógeno. Como el nitrógeno es la combinación de dos no metales, se está mezclando el nitrógeno con el nitrógeno. Son dos no metales, este es un enlace covalente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo hago la estructura de Lewis para este enlace? Para esta molécula. Pues es fácil, ¿no? Primero hallo el A. ¿Qué me dicen que es el A? El A me dice que es la suma de los electrones del octeto, o de las excepciones. Por ejemplo, ¿no? El nitrógeno completará 8 electrones o no. El nitrógeno completa 8 electrones. Entonces tú tienes acá dos nitrógenos que van a completar 8 electrones. Ojo, acuérdate, los únicos que no completan 8 electrones son estos elementos: hidrógeno, berilio, boro y aluminio. ¿Ya? Listo, entonces así tú tienes que el A vale 16. Ahora vamos con el B. El B dice, ¿cómo es el B? El B dice que va a ser el B dice que es la suma de los electrones de valencia. ¿Ya? Por ejemplo, el nitrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Pues tú te vas acá a tu tablita y ahí ves, ¿no? Que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Para eso sirve esta tablita. ¿Ya? Entonces ya sabes que el nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Pero ¿cuántos nitrógenos hay? Hay 2, entonces será 2 por 5, entonces ya tienes 10. Ya tienes ya el A y el B, ya lo puedes resolver ya. Entonces, ¿cuántos enlaces habrá? Dice que es la semidiferencia de estos. 10 menos 16, 6, entre 2, 3. Entonces ya sabes que hay 3 enlaces. ¿Ya? Ahora, ¿cuántos pares de electrones libres hay? Pues dice que no, es B, la cantidad que te salió de B, o sea que es 10 menos 2 veces el número de enlaces. Entonces será 10 menos 6, 4, entre 2, 2. Y ahí está. Entonces ya sabes que hay 2 pares de electrones libres, o sea hay 4 electrones libres por ahí, 2 pares. Ya sabes que hay 3 enlaces. Entonces simplemente escribes el nitrógeno y le escribes 3 enlaces de arranque. 1, 2, ahí está, 3 enlaces de arranque. Porque él te lo manda. Dice que debe haber 3 enlaces. Dicen que hay 2 electrones, 2 pares de electrones libres, o sea 2 enlaces libres. Entonces pones los enlaces 1, 2, ahí está. Y esa sería la estructura Lewis para los enlaces covalentes, ¿ya? A ver, pasemos a... Bueno, aquí ya te lo dejo representado.
Claro, también lo puedes tantear, ¿no? Haciendo con las bolitas, ¿no? Como enseña, ¿no? Por ejemplo, no te tantearías, ¿no? De que aquí hay este nitrógeno, sus electrones son de color rojo, y este nitrógeno sus electrones son de color azul. Y tantearías y te das cuenta que te va a salir lo mismo, ¿no? Por eso te digo, esta fórmula te ayuda a que lo hagas más rápido sin estar tanteando. A ver, vamos con este elemento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago primero? Ubico el A. ¿El A quién es? Me dice de que A es la suma de electrones del octeto. Por ejemplo, ¿el azufre completa el octeto? Sí, ¿no? ¿El oxígeno completa el octeto? Sí. Entonces tú tienes acá de que es 8, que es los octetos del azufre, más 2 veces 8, que son los octetos del oxígeno. Todo eso te da 24. Ahora vamos a ver sus electrones de valencia. El azufre tiene 6 y el oxígeno tiene 6. Aquí está, mira. Azufre y oxígeno, electrones de valencia, cada uno tiene 6. Entonces te vienes acá y sabes, ¿no? Que del azufre es 6 y del oxígeno es 2 veces 6. ¿Por qué? Porque hay 2 átomos de oxígeno, ¿ya? Y todo eso te da 18. Ahora los enlaces serán la semidiferencia de estos dos números, que viene a ser 3, ¿ya? Entonces ya está fácil, ya. Tú agarras el azufre, agarras el oxígeno y agarras el oxígeno y te dicen que son 3 enlaces, 1, 2, 3. O podría ser también, ¿no? 1, 2, 3, como quieras, pero son 3 enlaces nada más. Ahora, tú buscas hallar los números de pares de enlaces de pares de electrones libres o los números de enlaces libres. Y te dice, ¿no? De que es B. ¿B quién viene a ser acá? B viene a ser 18. Y 2 veces 3. ¿Quién es 3? El número de enlaces. Y la semidiferencia, eso te da 6. Entonces tú vienes acá a su estructura y completas, ¿no? ¿A quién te falta completar si te das cuenta que todos deben completar 8 electrones, ¿no? Por la regla del octeto, pero entonces tienes que completar al oxígeno 2 más. Y aquí al oxígeno le faltan 3 enlaces más, 1, 2, 3. Y ahí te das cuenta, ¿no? Un enlace, 2 enlaces, 3, 4, 5. Acá me dice que salió 6, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa acá. Ya. A ver, 18. 12, 1, 2, allá. Ya mira. Vamos nuevamente acá. No, vamos nuevamente acá. Mira, vamos con este compuesto. Vamos a ir a su estructura Lewis. Entonces, yo primero hallo el A. ¿Quién es el A? El A me dice que son todos los octetos. Por ejemplo, el azufre completa el octeto, entonces será 8. El oxígeno también completa el octeto, será 8, pero multiplicado por 2 porque hay 2 átomos, ¿ya? Y todo eso me sale 24. Ahora, ¿qué más? Me dicen que son la suma de electrones de valencia. El azufre tiene 6 electrones de valencia y el oxígeno también tiene 6 electrones de valencia, y todo eso multiplicado por 2 porque hay 2 átomos de oxígeno. Acuérdate nuevamente que los electrones de valencia salen de acá. Aquí está, bien. El oxígeno y el azufre tienen 6 electrones de valencia, ¿ya? Ahora, entonces yo tengo que la cantidad de A y B que sale es 24 y 18, ¿no? Entonces la semidiferencia de esto me da el número de enlaces, ¿ya? Ahora, la cantidad de pares de electrones libres, yo lo tengo que es B, sería 18 menos 2 veces el número de enlaces, y todo eso me sale 6. Entonces sería muy fácil hacer la estructura Lewis para esto, ¿no? Sería, pongo el azufre en el medio, el oxígeno, le pongo el azufre en el medio para buscar la simetría. Y me dice que son 3 enlaces, 3 enlaces entre los elementos, ¿ah? Eso es lo que me indica eso, 1, 2, 3. O puede ser también 1, 2, 3, como tú quieras. Ahora me dice 6 enlaces libres, ¿ya? Entonces pongo yo completo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Y ahí están los 6 enlaces libres. Ahora tú me harás una pregunta, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no has hecho esto? Me puedes preguntar eso, ¿no? ¿Por qué no? Son 6 enlaces libres, entonces hubieras puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo hubiera hecho esto estuviese mal. Por ejemplo, ¿cuántos electrones hay acá? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acuérdate que cada elemento va a querer solamente tener 8 electrones.
Y para representarlo y para poder ver visualizar mayor este ejemplo, entonces yo lo he puesto acá con puntitos. Date cuenta, mira, acá el oxígeno, aquí no existe transferencia de electrones. El oxígeno, ¿cuántos electrones está teniendo? 2 acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá, forma 8 electrones, o sea, quiere completar el octeto, por eso se llama la regla del octeto. Date cuenta acá el azufre, mira, ve, tiene que compartir los electrones del compañero también, ve. Está compartiendo, mira, ve. Entonces, ¿cuántos electrones tiene el azufre? 2, 4, 6, 8. Ahora vámonos con el otro oxígeno. El otro oxígeno, ve, compartiendo los electrones del compañero también. ¿Cuántos electrones forma? 2, 4, 6 y 8. Por eso se llama la regla del octeto. Si tú te has dado cuenta acá en el nitrógeno también, el nitrógeno al compartir los electrones del otro, ¿a cuánto ha completado? 2, 4, 6 y 8. ¿Ya? Por eso es muy importante esta fórmula. Lo desarrollas de manera rápida. Vámonos con esto compuesto. Vamos a hacer la estructura Lewis. Al hallar el A, date cuenta, mira, el hidrógeno no completa el octeto. Es una de esas excepciones. Mira acá, ¿qué dice acá el hidrógeno? ¿Qué dice acá para el hidrógeno? Solo alcanza 2 electrones. Entonces el hidrógeno no completa el octeto, solamente alcanza 2 electrones. Le ponemos 2. El carbono si alcanza el octeto, le ponemos 8. El nitrógeno si alcanza el octeto, le ponemos 8. Y todo eso te suma 18. ¿Ya? Ahora, los electrones de valencia. Del hidrógeno es 1, del carbono es 4 y del nitrógeno es 5. Nuevamente, para que no se te olvide, aquí está, ve, el hidrógeno, electrones de valencia, hidrógeno, carbono y nitrógeno, 1, 4 y 5, ¿ya? Ya estamos acá ya. Entonces esto me da 18 y 10, la semidiferencia sería 4. Entonces me dice que entre esas moléculas hay 4 enlaces, entre esas moléculas hay 4 enlaces, ¿ya? Entonces yo lo voy a poner 4, 1, 2, 3, 4. ¿Estará bien así o no? Así está mal, de arranque. ¿Por qué? Porque el hidrógeno puede solamente tener un enlace nada más. Porque aquí ¿cuántos electrones estaría teniendo acá el hidrógeno? 1, 2, 3, 4. Y eso estaría mal, porque el hidrógeno solamente alcanza 2 electrones. ¿Ya? Entonces, la manera correcta sería que vaya acá un enlace y acá. 3 enlaces acá y un enlace acá. ¿Ya? Ahora vamos a completar los enlaces libres, ¿ya? Dice que solamente hay un enlace libre. Acuérdate que B vale 10 y 2 veces 4. ¿Quién es 4? 4 es el número de enlaces. Y de eso la semidiferencia. Dice que hay un solo enlace libre. Entonces, mira, date cuenta acá. El nitrógeno tiene que completar 8 electrones, ¿no? Y cada rayita vale 2 electrones. ¿Cuántas rayitas tiene el nitrógeno? 3. Entonces con esto completarás 4. El carbono tiene que tener 4 rayitas también. Mira, 1, 2, 3, 4. Y el hidrógeno solamente debe tener una sola rayita. Entonces esa es la estructura Lewis, ¿ya? Y para demostrártelo, entonces yo lo he representado acá también con bolitas. Mira, date cuenta que el hidrógeno al compartir el electrón del compañero alcanza 2 electrones, lo cual cumple esta regla, ¿ya? El carbono al compartir los electrones de los compañeros alcanza 8 electrones, 2, 4, 6 y 8. Está bien, esa es la regla del octeto. El nitrógeno al compartir los electrones de los compañeros completa 2, 4, 6 y 8, lo cual también está bien, ¿ya? Ahora, acuérdate de esta formulita, la vamos a utilizar. Ahora, mira, estos eran compuestos neutros, no tienen carga. Pero ¿qué es lo que sucede cuando te dan un ion? También se le puede hacer la estructura Lewis, ¿ya? Lo hallas de la misma manera. Por ejemplo, ¿no? Lo primero que vamos a hallar acá son los electrones de su octeto o las excepciones. Por ejemplo, ¿el nitrógeno completa el octeto? Sí. ¿El oxígeno completa el octeto? Sí. Entonces será 8 más 3 veces 8. 3 veces, ¿por qué? Porque hay 3 veces oxígeno. Y todo eso te da 32. Ahora vamos con la valencia. La valencia del nitrógeno es 5, ¿sí? Y la valencia del oxígeno es 6, pero hay 3 átomos de oxígeno, entonces será 3 más 2, será 5 más 3 veces 6. Ojo, algo importante. Como esta carga tiene un menos, o sea, ha ganado un electrón. Acuérdate que un compuesto neutro se vuelve negativo, ¿por qué? Porque gana un electrón. Un compuesto neutro se vuelve positivo porque pierde un electrón. Entonces
entonces este compuesto ha ganado un electrón, entonces acá en B le añadimos ese electrón que ya ha ganado, ¿ya? Y todo esto te da 24. La semidiferencia será 4. Entonces listo, ya tenemos ya. ¿Cómo escribimos la...? Bueno, vamos allá primero enlaces libres, ¿ya? Entonces esto será B, ¿no? Que es 24 menos 2 veces la cantidad de enlaces, y eso te va a dar 8. Ya tenemos los números que queríamos ya, 4 y 8. Entonces hacemos la estructura Lewis. El nitrógeno al medio, ¿por qué? Porque vamos a buscar simetría. Y dice que entre ellos debe haber 4 enlaces. 1, 2, 3 y aquí le pongo 4, pues listo. Ahora me dice que debe haber 8 pares libres. Entonces acuérdate que el oxígeno debe tener 4 rayitas. Entonces le completo 1, 2, 3. Con eso ya tiene 4 rayitas, perfecto. Aquí el oxígeno nuevamente 4 rayitas, ahí está, 4 rayitas. ¿Ya? Ahora acá el oxígeno acá ya tiene 2 rayitas, le sumo 2 rayitas más, ¿ya? Y ahí está, los 8 enlaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y se cumplió lo que dice la fórmula, ¿ya? Mire, esta fórmula está acá. Yo le hice ya acá con bolitas, pues, para que tú veas, ¿no? Tú veas lo que quise representar acá es este electrón acá que ha entrado. Este es el electrón que desequilibra la carga y lo vuelve negativo, ¿ya? Ahí se encuentra. No vayas a pensar de que no entra en la estructura Lewis. Sí entra porque tú acá ya también lo has considerado, ¿ves? ¿Ya? Ahora vamos acá cuando el ion es positivo. Si tú te acuerdas de nomenclatura, este es NH3. Lo que sucede es que ha ganado un protón, ¿ya? No ha perdido un electrón, sino ha ganado un protón, ¿ya? Y al sumarse esto, entonces se han elevado los H's, los hidrógenos. NH4 ya queda con carga positiva. Aquí no se ha perdido electrones, acá lo que se ha ganado es un protón, ¿ya? A ver, ¿cómo hacemos esto? Entonces el A ya sabemos qué es. El A dice que son el octeto. ¿El nitrógeno cumple el octeto? Sí, 8. ¿El hidrógeno cumple el octeto? No, solamente llega a 2. Pero será 4 por 2, ¿por qué? Porque hay 4 unidades de hidrógeno. Todo eso te va a dar 16. Ahora los electrones de valencia. La valencia del nitrógeno es 5 y la valencia del hidrógeno es 1, pero por 4. Listo, ahí está, ¿ves? Ojo, ahora le vas a restar a tú un electrón, ¿ya? Date cuenta acá, cuando es menos, tú le sumas. Y cuando es más, tú le vas a restar, ¿ya? Y todo esto te da una, 8. Entonces ya tienes 16 y 8. La semidiferencia de eso es 4, ¿ya? Si tú hallas los enlaces libres, será 8, o sea el B, menos 2 veces el enlace. Y todo eso te da 0. Dice que no hay enlaces libres. Entonces nitrógeno al medio, buscas la simetría, ¿ya? Y ahora pones 4 enlaces, 1, 2, 3, 4, y se acabó. Y está tu fórmula, y aquí está, ¿ves? Fórmula, ¿ya? Ojo, acuérdate que también en la estructura Lewis tú le tienes que poner las cargas, ¿ya? Las cargas. Y esa será la estructura Lewis para iones. Ahora pasemos. Mira, ahora vamos a trabajar con los que no cumplen el octeto, ¿ya? Por ejemplo, ¿quiénes no cumplen el octeto? Estos, pues. Aquí están, ¿ves? Vamos a hacer estructura Lewis con los que no cumplen el octeto. Para estos que no cumplen el octeto, para estos iones, tú has utilizado esta fórmula. Vas a seguir utilizando esa fórmula, ¿ya? Por ejemplo, acá el berilio. El berilio no cumple el octeto. El berilio a lo mucho llega a tener 4 electrones, ¿ya? El cloro sí cumple el octeto, 8. Entonces será 4 más 2 veces 8. Eso te da 20. Ahora el berilio tiene una valencia de 2 y el cloro tiene una valencia de 7. Ya, bueno, esta es la última vez que voy acá. Las valencias vienen de acá. Aquí está el berilio, ¿ves? Y aquí está el cloro, ¿ya? Aquí está. Entonces te da 16 y 20. La semidiferencia de ellos es 2. Entonces dicen que entre ellos dos hay 2 enlaces nada más. Y los pares libres te sale que es 6. Entonces agarras tú al berilio y aquí el cloro, buscando la simetría. Y dice que solamente entre ellos debe haber 2 enlaces. Ahí están, 2 enlaces. Y enlaces libres debe haber 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahí está. Listo. Si yo lo voy a representar este compuesto que está acá, lo voy a representar con sus electrones. Aquí está, mira, ve. Date cuenta, el berilio agarrando los electrones de los compañeros, a lo mucho, ¿a cuánto llega? A 4.
Entonces se ha cumplido esto de acá, ¿no? De que el berilio solamente alcanza 4 electrones, ¿ya? Ahora vámonos con el boro. Para el boro va a suceder lo mismo. El boro a lo mucho alcanza, bueno, el boro no a lo mucho, sino el boro alcanza 6 electrones. Entonces será 6. El flúor sí completa el octeto. Por 3 por 8, esto da 30. El B, o sea, la valencia, la suma de sus valencias será el boro tiene valencia 3 y el flúor 7. Multiplicado por 3 porque hay 3 átomos de flúor. Entonces esto te da 24. La diferencia te va a dar 3. Los electrones libres te salen que es 9. Nuevamente, buscas hacer la simetría. Te dicen que entre elementos hay 3 enlaces. Muy fácil, pero 1, 2, 3. Ahora dice que hay 9 libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien facilito hacer esta estructura. ¿Ya? Si lo vas a hacer con bolitas te vas a demorar muchísimo tiempo, tratando de calcular. ¿Ya? Aquí está el ojo. Y después viene para el aluminio. El aluminio tampoco cumple el octeto. El aluminio llega solamente a 6 electrones, ¿ya? Si hacemos la configuración electrónica de este elemento, saldrá esto, ¿ya? Date cuenta el aluminio cuántos electrones tiene acá. 2, 4, 6. Y si lo quieres ver mucho mejor, aquí está, pero no, mira, ahí cuentas la bolita ya. 2, 4, 6. Acuérdate que cada enlace tiene 2 electrones. Bueno, te va a tocar casos extremos también ya, donde el elemento, o sea, el fósforo llega al octeto. Ya el fósforo, el azufre también llega al octeto. Aquí está el azufre, aquí está el fósforo. Pero van a haber compuestos muy especiales donde van a sobrepasar el octeto. ¿Ya? Son unas excepciones, ¿ya? Seguro que si te preguntan eso te van a enviar te van a enviar el compuesto para que simplemente lo analices. Por ejemplo, acá el fósforo, ¿cuánto tiene? 2, 4, 6, 8, 10. ¿Ya? Y acá ¿cuánto tiene? 2, 4, 6, 8, nuevamente 10. ¿Ya? Para esto que se llama octeto expandido no sirve la fórmula. O sea, esta fórmula de acá no sirve, ¿ya? No te va a salir. Así que esto, si te dicen que es un octeto expandido, lo tienes que hacer así con las bolitas, tratando de calcular. Ojo, acuérdate que el átomo central es el que no está cumpliendo el octeto, ¿ya? Aquí el flúor está cumpliendo, aquí el cloro está cumpliendo, aquí el flúor nuevamente está cumpliendo, ¿ya? Por ejemplo, acá creo que el azufre llega a 12 electrones, ¿no? Ojo, también van a haber otras estructuras especiales, donde, por ejemplo, ¿no? Las moléculas quedan, por ejemplo, por lo general tú te das cuenta, ¿no? De que te quedan 2 electrones libres, así, te quedan en parejita. Aquí te quedó parejita, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué más te quedó parejita? A ver, por ejemplo, acá en el nitrógeno, acá te quedó parejita, ¿ves? 2 electrones. Pero van a haber casos donde solamente te va a quedar un solo electrón, como estos, ¿ves? Mira, un solo electrón te queda, o sea, te quedan 3 electrones acá libres. Un enlace y un electrón más. Estos tampoco cumplen la regla del octeto y no se puede utilizar fórmulas, ¿ya? Así que si tú haces la configuración Lewis para estos elementos y te termina quedando un electrón, no te vayas a volver loco, que sí sucede, ¿ya? Ahora hay que revisar los tipos de enlace. Hay que revisar, mira, por ejemplo, hay enlace simple, doble, triple, dativo. Al dativo también se le llama coordinado, ¿ya? Enlace sigma y enlace pi, ¿ya? Son sencillísimos. Empecemos con el enlace simple. ¿Qué es un enlace simple? Pues nada más, mira, cuando el enlace está compuesto por 2 electrones, o sea, hay un solo enlace, ¿ya? Ese es el enlace simple. Ahora, ¿cuál es el enlace doble? Estos ejemplos que hemos hecho arriba, todos estos ejemplos. Este es un enlace doble, ¿ve? Hay 2 enlaces, hay 4 electrones ahí entre esos 2 elementos. Y te lo represento con bolitas también, ¿ve? ¿Ya? Acá también te lo represento esos los enlaces simples. ¿Ya? El enlace simple. Ahora, hay enlace triple también. Ya ves, sencillísimo. Entre los elementos hay 6 electrones o 3 enlaces, como quieras llamarlo. Listo. ¿Ya?
Ahora, aquí que es lo que quería ver. Por ejemplo, ¿no? Aquí también hay enlace simple. Enlace simple, enlace simple, enlace simple. ¿Ya? O sea, aquí está para... en cualquier elemento puede haber enlace simple, enlace doble, enlace triple. Ahora vamos a ver este enlace que es el enlace coordinado o dativo. ¿Ya? Aquí no puse ningún ejemplo, creo. No hay ningún ejemplo acá. Ya, ahorita vamos a regresar para buscar el enlace dativo. Aquí nosotros llamamos enlace dativo. Por ejemplo, tú tienes que diferenciar enlace dativo de enlace simple. Un enlace simple es un enlace donde cada elemento aporta un electrón. Date cuenta acá, ¿ves? Aquí el boro aporta un electrón y el flúor aporta un electrón, por eso es un enlace simple. Aquí al otro costado el flúor aporta un electrón y el boro aporta un electrón. Por ejemplo acá ve el nitrógeno y el hidrógeno. Cada elemento aporta un electrón, por eso es un enlace simple. Aquí en el oxígeno y el azufre, cada elemento aporta... Ya. Aquí en el azufre, date cuenta, ve. Ese enlace, ¿quién ha aportado los electrones para ese enlace? ¿Cada elemento o no? Solamente el azufre ha aportado esos electrones. Date cuenta, estos dos electrones a quién le pertenecen, al azufre. Y el oxígeno, que ha hecho, no ha aportado nada, simplemente no ha compartido, simplemente, claro, es como simplemente se recepciona nada más, pero no aporta ningún electrón para el enlace. Mientras que el azufre aporta electrones para el enlace, el oxígeno no aporta electrones para el enlace, pero sí se apoya en ellos para completar el octeto. Entonces a este enlace de acá se le llama enlace dativo. ¿Ya? Ese es el enlace dativo. O sea, es un enlace simple, pero que solamente un elemento ha aportado los dos electrones. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver mucho. Ahora, ¿qué es el enlace sigma y el enlace pi? El enlace, por ejemplo, en el enlace simple está formado por puro enlaces sigmas. ¿Ya? Por ejemplo, estos tres enlaces simples son enlaces sigmas también. Estos enlaces simples que tú ves acá también son enlaces sigmas. Este enlace simple que tú... No, este no. ¿Ya? Solamente el enlace simple. Este es un enlace dativo. Ahora, ¿qué es el enlace pi? Por ejemplo, en los enlaces dobles ya aparece el enlace pi. Uno será sigma y el otro será pi. ¿Ya? Primero aparece el sigma, después el pi. Ahora, por ejemplo, ¿no? Aquí hay otro enlace doble. Uno será sigma y el otro será pi. Es así nada más. Ahora en el enlace triple, uno será sigma y los otros dos serán pi. Siempre se va a cumplir esa regla de esa manera. ¿Ya? A ver, hay que pasar ahora. Ahora vamos a ver la polaridad de un enlace. ¿Ya? Pero esta polaridad para el enlace solamente la vamos a ver para los enlaces covalentes. Vamos a retroceder un rato para explicarte algo más, para entender mejor. Por ejemplo, cuando yo junto un metal con un no metal, hay una transferencia de electrones. O sea, esta atracción es de un ion positivo y un ion negativo, o sea, cation con anión, ¿ya? Pero cuando existe la compartición de electrones, o sea, no metal con no metal, existe una compartición de electrones. Entonces estos enlaces son covalentes, ¿ya? Mientras los otros enlaces eran entre iones, por eso es enlace iónico, estos enlaces son covalentes. Antes que me olvide, tú me dirás, no, oye, acá el berilio es un metal y el cloro es un no metal. Entonces este enlace debe ser iónico. Pues el berilio y el boro son algo especiales, ¿no? Forman bastantes compuestos con enlaces covalentes. Debería ser enlace iónico en la teoría, ¿no? Pero no, forma enlace covalente, ¿ya? O acá también con el aluminio, si te das cuenta, forma enlace covalente. Bueno, no nos perdamos, hay que seguir acá. Entonces esta polaridad del enlace solamente la estamos viendo para los enlaces covalentes, no para enlace iónico, solamente enlaces covalentes. Vamos a ver acá qué es el enlace covalente apolar. Apolar significa que no tiene polos. Por ejemplo, ¿cómo sería algo polar? Algo polar sería así como un imán, ¿no? Donde este es positivo y este es negativo, se hace polos. Claro, ¿no? El enlace sería un enlace así, un enlace medio deformado, ¿no? Donde toda la carga siempre se va hacia el lado negativo, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que te dice acá? Que este enlace no tiene polos, o sea, es parejito en los dos lados. ¿Qué significa eso? Que la compartición de los electrones de los dos lados es la misma, jalan con la misma fuerza. Consiste en la compartición equitativa de los electrones enlazantes, por lo que no surgen polos permanentes. No surgen polos permanentes, ¿ya? A ver, vamos a ver con esto acá del hidrógeno. Un segundito, a ver, un segundito. Ya. Mira, vamos a ver acá con el hidrógeno. Como cada hidrógeno jala con la misma fuerza, ¿por qué? Porque por la electronegatividad. Acuérdate que la electronegatividad es la capacidad para ganar electrones, ¿ya? Entonces cada elemento acá tiene la misma capacidad para ganar electrones, entonces los electrones se están compartiendo de manera equitativa, ¿ya? Los dos están jalando con la misma fuerza. Entonces esta molécula, este enlace, ojo, acuérdate que estamos viendo el enlace, este enlace no tiene polos, es apolar, ¿ya? El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1, su variación será 0, ¿ya? Entonces la teoría dice, ¿no?, de que se presenta cuando se unen átomos idénticos, aquí están, átomos idénticos o átomos de igual electronegatividad. Ahora vamos a ver esta molécula y sus enlaces. Por ejemplo, ¿no?, acá el fósforo y el hidrógeno, ambos, tanto el fósforo como el hidrógeno tienen la misma electronegatividad, entonces jalan con la misma fuerza. Entonces este enlace que tú ves acá es apolar. ¿Por qué? Porque los átomos comparten los electrones de la misma manera, ¿ya? Ahora vamos a ver el enlace covalente polar o dipolar, ¿ya? Polar, ¿por qué? Porque ya se ha formado ya un lado positivo y un lado negativo. ¿Por qué? Porque los electrones se han ido hacia un lado, esto ha quedado deformado. Mientras acá queda positivo, acá queda negativo. Eso significa que este electrón está por acá, uno, y el otro electrón también está por acá. Y una molécula está por acá y la otra molécula está por acá, ¿ya? O sea, un átomo de ellos tiene más fuerza para atraer electrones. Por ejemplo, el cloro es muy electronegativo, entonces el electrón se va a ir para allá y va a quedar el hidrógeno así como con carga positiva, ¿ya? Prácticamente se quiere formar un enlace iónico, pero no, sigue siendo covalente, ¿ya? Date cuenta acá, si sobrepasara esta cantidad sería un enlace iónico, pero muchas veces llega justo al borde de esta cantidad, pues, ¿no? Pero el enlace sigue siendo covalente. Por ejemplo, la electronegatividad del hidrógeno es 2.1 y del cloro es 3. La variación de eso será 0.9. Mira, mientras que acá la variación para que sea apolar era 0, aquí dice que la variación de la electronegatividad tiene que ser mayor que 0 pero menor que 1.7, ¿ya? Y se vuelve dipolar. Entonces esta molécula de acá no tiene la compartición, el enlace no tiene la misma compartición para los electrones. El cloro lo estará jalando con más fuerza a los dos electrones, mientras el hidrógeno casi se está quedando sin electrones, ¿ya? Ese es un enlace covalente dipolar. ¿Y cómo lo vas a hallar esto de manera rápida? Pues con la electronegatividad, pues, ¿ya? Tiene que estar en este rango 0 y 1.7, ¿ya? Ahora vayamos acá. Ahora la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Es la deslocalización de los electrones pi. ¿Quiénes son los electrones pi? Los electrones pi, acuérdate que aparecen en enlaces dobles y en enlaces triples. En enlaces dobles uno será sigma y el otro será pi. Son pares de electrones nada más. Y en enlaces triples uno será sigma y los otros serán pi, ¿ya? Entonces la resonancia es la deslocalización de esos electrones. ¿Qué es lo que sucede? Si tú haces la estructura Lewis para el ozono, este es el ozono, te vas a poder dar cuenta de algo, ¿no? Tú, mira, me vas a decir, no, mira, por ejemplo, estos electrones que tú ves acá, tú me puedes decir, oye, yo también lo puedo poner acá. ¿Qué me impide que yo lo ponga acá? Entonces así tú vas a ver, ¿no?, de que hay varias opciones para tú poner el enlace doble. Lo puedes poner en este lado o lo puedes poner en este lado. Entonces te das cuenta que la estructura es resonante. La resonancia es una teoría para explicar por qué
¿Por qué estos enlaces? Mira, se supone que aquí los enlaces se jalan con más fuerza que acá. Los enlaces son fuerzas de atracción. Si aquí hay el doble que acá, se supone entonces que la distancia acá será mucho menor que la distancia de acá. Pero cuando se van a hacer los datos experimentales se dan cuenta que estas distancias son las mismas. ¿Ah? Entonces para no contradecir la teoría, de que un doble de enlace jala con más fuerza y deben estar más pegados los átomos, entonces crean la teoría de resonancia. ¿Qué dice la resonancia? Que hay una deslocalización. Dice que los electrones no están acá y tampoco están acá, sino que están a los dos lados al mismo tiempo, están dando una vuelta por ahí. Entonces por eso que la distancia de estos dos lados es igual. En la teoría nosotros decimos, ¿no?, de que este lado es más corto que este lado, porque acá lo jala con el doble de fuerza, ¿ya? Y si fuese así diríamos, no, acá jala con más fuerza que acá, entonces estaría más pegado. Pero no, sucede de que nosotros al tener varias opciones para poner los electrones no ocupan ese espacio que nosotros creemos, ocupan los dos, ¿ya? Y con eso hacen que estas distancias sean las mismas. Esa es la teoría de resonancia, es una teoría nada más, ¿ya? Experimentalmente se comprueba. Ahora, ¿qué nos sigue? A ver. Vamos a ver esto de geometría molecular. Es algo bien sencillo. Por ejemplo, ¿no? Creo que son 8 o 10 geometrías moleculares. No lo vamos a hacer todo, ¿no? Porque los otros son complicados. Vamos a ver con la lineal. Para que tu compuesto tenga una geometría lineal, o sea, de esta manera, debe cumplir esto. Las moléculas poseen un átomo central. Ahí está el átomo central y sus enlaces deben ser iguales. Date cuenta acá, mira, acá sus enlaces son iguales. Hay doble enlace para cada lado y el átomo central no debe tener electrones libres. Entonces así se hace la geometría lineal. Los enlaces a los bordes deben ser igualitos, y no debe haber átomos libres no debe haber electrones libres en el átomo central, ¿ya? Ahora, la geometría triangular. ¿Cuándo se hace una geometría así triangular para el compuesto? Cuando el átomo central tiene enlaces iguales. Claro, mira, ve acá el hidrógeno y el oxígeno se están jalando de la misma manera. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? El oxígeno tiene pares libres, ¿ve? Al hacer pares libres se vuelve triangular. Date cuenta acá el azufre y el hidrógeno, ¿ve? Mira, tiene enlaces iguales a los costados. Pero ¿qué es lo que sucede? Tenía enlaces libres y se ha tomado una geometría triangular. Acá el ozono, ¿sus enlaces son iguales o no? No son iguales. Entonces, ¿qué geometría va a tener? Triangular, ¿ya? Por los enlaces libres también, ¿ya? Ahora vamos a ver acá. Ahora, ¿cuándo será una geometría molecular plana trigonal, ¿ya? O sea, va a formar como un triángulo, ¿ya? ¿Cuándo sucede eso? La molécula posee un átomo central con 3 enlaces iguales sin pares solitarios. O sea, esta molécula tiene enlaces iguales, de 3 enlaces iguales, y no tiene electrones libres. El que no debe tener electrones libres es el átomo central, ¿ah? Acá el flúor tiene electrones libres, ¿ya? Aquí también el azufre tiene enlaces iguales, ¿ves? 1 o 2 enlaces iguales. Claro, no, acá será más corto este enlace, ¿no? Por resonancia tú dirás, ¿no?, que está dando la vuelta por todos lados, los enlaces van a ser iguales. Pero mira, date cuenta, no tiene acá el átomo central no tiene electrones libres, ¿ya? Lo importante es acá que los 3 enlaces sean iguales y sin pares de electrones solitarios, pero para el átomo central. Entonces te forma una geometría molecular plana trigonal, o sea, un triángulo plano, ¿ya? Ahora, ¿cuándo forma una geometría molecular piramidal de base triangular, ¿ya? ¿Cuándo forma eso? Cuando la molécula posee un átomo central con 3 enlaces iguales y posee un par solitario. O sea, prácticamente si tuviese un par solitario, te forma una geometría piramidal. Date cuenta acá el amoníaco.
Date cuenta, tiene acá enlaces iguales, acá también enlaces iguales, pero tenía un par de electrones libres o un enlace libre. Entonces va a tener esta forma, ¿ya? Por el enlace libre nada más. Ahora sigamos. Geometría molecular tetraédrica. Es lo mismo de acá, ¿ya? La molécula posee un átomo central con 4 enlaces iguales y sin pares solitarios. Estas dos geometrías son iguales, ¿eh? Cuando la molécula posee 4 enlaces iguales, también forma tiene una geometría tetraédrica, ¿ya? Y aquí también tiene una geometría piramidal si tiene 3 enlaces libres, 3 enlaces iguales y un enlace libre para el átomo central. Y por último, hay que ver la polaridad de una molécula, ¿ya? No vayas a confundir esto, porque a mí también me ha pasado. Polaridad de la molécula, no vayas a confundir con esto, polaridad del enlace, ¿ya? Ahora voy a tratar de explicarte lo mejor que pueda. Vamos a ver acá. Mira, ve. Polaridad de una molécula. Primero te voy a volver a explicar la polaridad de un enlace, ¿ya? Por ejemplo, en este enlace que tú ves acá, ¿cuál es la polaridad? La polaridad es una molécula que no tiene polos. ¿Por qué? Porque cada hidrógeno lo está jalando con la misma fuerza. O sea, los electrones se están compartiendo de manera equitativa. Ahora, date cuenta acá el boro y el flúor no tienen la misma electronegatividad. El flúor es muy electronegativo, así que casi todos los electrones están yendo para acá. Entonces este enlace sí tiene polos, ¿ya? Es una molécula polar, ¿ya? Acá el carbono y el oxígeno tiene bastante electronegatividad, entonces le está quitando prácticamente los electrones al carbono. Entonces este enlace tiene polos también, ¿ya? Lo que tú estás viendo acá son moléculas apolares. Este enlace es polar, pero toda la molécula es apolar, ¿ya? Vamos a ver por qué. Una molécula es apolar cuando este es un vector. Esto es un vector que tú ves acá. Es este vector que es. A ver, vamos a ver. Este vector que es el momento dipolar, o sea, la resultante del momento dipolar es igual a 0. Entonces la molécula es una molécula apolar. A ver, vamos a explicarlo. Mira, para que tú lo veas de una manera más práctica, sin necesidad de explicar esto que es vector. Esto vector, o sea, dice que esta molécula está jalando para acá y esta molécula está jalando para acá y su resultante es 0. Esta molécula está jalando para acá el electrón, este está jalando para acá el electrón y este está jalando por acá, ¿no? Entonces todo eso te debe dar 0, ¿no? Para no explicar todo eso, hay una regla práctica, que es esta. Todos sus enlaces son iguales y su átomo central no tiene pares solitarios. Si te cumple eso, la molécula no tiene polos. Por ejemplo, ¿no? Acá sus enlaces son iguales. ¿Y tiene pares solitarios? No. Entonces es una molécula que no tiene polos. Acá sus enlaces son iguales o no. Y el átomo central tiene pares libres. No tiene, entonces esa es una molécula que no tiene polos, no crea polos. Acá, ¿sus enlaces son iguales a los costados? No. ¿Tiene pares libres o no? Tú me dirás, sí, tiene pares libres acá. No, no cuenta de ellos, cuenta del átomo central nomás. No tiene pares libres. Entonces es una molécula que no tiene polos, ¿ya? Ahora, ¿cuándo formará polos la molécula? O sea, ¿cuándo será la molécula polar? Van a haber dos casos. Todos sus enlaces son iguales y su átomo central sí tiene pares solitarios. Por ejemplo, ¿no? Acá todos sus enlaces son iguales, ¿ven? Sus 3 enlaces son iguales. Esta molécula debería ser apolar, pero ¿qué sucede? Como tiene 2 electrones libres, un enlace libre, entonces esta molécula empieza a crear polos. Seguro está creando el polo ahí arriba, ¿no? Debe estar deformada la molécula, así debe estar, ¿ya? Ahora, el otro caso, que es cuando todos sus enlaces no son iguales, ¿ya? Cuando todos sus enlaces no son iguales y su átomo central no posee pares solitarios. Puede pasar de que el átomo central no tenga pares solitarios, pero todos sus átomos no jalan con la misma fuerza.
Por ejemplo, acá el cloro jalará con más fuerza que el hidrógeno, porque el cloro es más electronegativo. Si tú revisas tu tabla periódica, la revisas, la electronegatividad aumenta así. O sea que el flúor, el cloro jalan con más fuerza que... Aquí, ¿quién está? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, más que el francio. ¿Ya? Entonces ya con eso te voy diciendo, una molécula es polar cuando hay dos casos. Todos sus enlaces son iguales y tienen par solitario, forma polos. O el otro es que tal vez no tiene par solitario, pero todos sus átomos no jalan con la misma fuerza, entonces forma polos.